Gracias por su atención a esta emisión del ciclo especial de Observatorio Cultural, en donde hemos hecho un análisis con expertos para disipar dudas sobre la estructura, la gestión, la difusión y la política cultural de nuestro país. Hemos abordado varios aspectos de la cultura y expuesto sobre diversidad cultural y los bienes que constituyen el patrimonio cultural, entre otros temas. En el programa de hoy nos preguntaremos, ¿cuál es el estatus laboral del artista? ¿Cuáles son sus derechos y de qué depende la remuneración justa a su productividad? Para dar respuesta, comparten este programa Julieta Jiménez Cacho, fotógrafa y gestora cultural, Eduardo Avaroa, artista visual y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, y Erandi Fajardo Robledo, especialista en política y gestión cultural. Veamos la información previa respecto al tema de este programa antes del análisis. Y continúe con nosotros en este ciclo especial de Observatorio Cultural a través de TV UNAM. ¿Cuál es el estatus laboral del artista? La nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con la promesa de campaña de acabar con los privilegios de los servidores públicos, por lo que una de sus primeras medidas fue la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores a funcionarios del gobierno. Y aunque esta promesa se ha cumplido a medias, ya que el periódico Reforma documentó el pasado 11 de noviembre que el gobierno federal pagó del erario público más de 2,000 millones de pesos para cubrir este tipo de seguros a funcionarios del INE, el Poder Judicial, la Cancillería, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, senadores y el TRIFE, entre otros. A quienes sí retiró el pago del seguro de gastos médicos mayores fue a los 72 integrantes de la Compañía Nacional de Danza, según dijo la bailarina Estefanía Fierro a la revista Contralínea. En lo que va del año, al menos 50 trabajadores de la compañía han tenido que pagar de su bolsillo radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, pues ha habido 2 operaciones de rodilla y un parto, relató Fierro. Al igual que ocurre con los atletas de alto rendimiento, los bailarines profesionales tienen en su cuerpo su principal herramienta de trabajo, por lo que cualquier lesión física requiere de una atención inmediata y altamente especializada, cosa que es prácticamente imposible si se atienen al servicio que les brindan instancias como el IMSS o el ISSSTE. Es por ello que la cancelación del seguro de gastos médicos mayores es una piedra más en la larga lista de condiciones laborales precarizadas que padecen no solo los bailarines, sino también los actores, intérpretes, artistas, compositores, escritores y demás creadores en México. En el país, los creadores no solo carecen de seguro médico, sino que no pueden acceder a un fondo de ahorro para la vejez ni a créditos para la vivienda. No figuran en el tabulador de profesiones de la Ley Federal del Trabajo y su relación laboral suele ser eventual y sin posibilidad de generar antigüedad ni derechos como trabajador. De acuerdo con el economista Ernesto Piedras, el 80% de los creadores en el país tienen un segundo empleo, del cual provienen sus principales recursos y, si acaso, la seguridad social. En declaraciones al periódico El Economista, Piedras explicó que la cultura vale por sus componentes estéticos, sociales y de cohesión, pero su dimensión económica también es muy grande. En números, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que la cultura aporta 3.2% del Producto Interno Bruto, aunque el especialista asegura que puede llegar al 7.4%. Piedras señala que el capital humano en el sector cultural y del arte no solo genera mucho valor, sino que su productividad es del doble del promedio nacional. En México existen numerosas lagunas legales en relación a la vida laboral del creador, además de que las pocas iniciativas ciudadanas que se generan han logrado poco eco a nivel nacional. Recientemente se realizó una consulta a nivel nacional entre 690 artistas, profesores, investigadores y promotores de danza, que resaltó 6 puntos de carácter urgente hacia la conformación de un Plan Nacional de Danza, según publicó la revista Proceso. La consulta, encabezada por la profesora Erandi Fajardo Robledo, la coreógrafa y especialista en política y gestiones culturales Laurencia Estrada López y el investigador del CENIDI Danza José Limón, Javier Contreras Villaseñor, se basó en diversos documentos, como el Plan Nacional de Colombia y el Proyecto para el Plan Nacional de Uruguay,
así como en asesoría de colegas con perfiles de coreógrafos, bailarines, maestros, investigadores, productores, directores de festivales, agrupaciones y academias de danza de distintos géneros y estados de la República Mexicana. Los puntos que refiere son 1. Distribución equitativa de los apoyos. 2. Transparencia por parte de quienes dirigen y administran instituciones y programas culturales y dancísticos. 3. Implementación de leyes, acuerdos y convenios que posibiliten condiciones dignas de trabajo como seguridad médica, vivienda, préstamos y jubilación. 4. Integración de la danza en todos los niveles educativos a nivel nacional. 5. Diseño y estrategias que posibiliten sustentabilidad económica para quienes ejercen la danza. 6. Revisión y simplificación de trámites burocráticos, contratos y acuerdos de trabajos. A nivel internacional existen diversos acuerdos y análisis en relación al estatus del artista. En 2017, la Subcomisión para la Elaboración de un Estatuto del Artista, creada en la Comisión de Cultura por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de España, realizó una serie de propuestas y recomendaciones en materia de impuestos para los creadores. De acuerdo con la iniciativa ibérica, lo que se busca es modernizar y actualizar la fiscalización de artistas, intérpretes, creadores y trabajadores de la cultura bajo el principio de que estos tienen una responsabilidad fiscal, al igual que todos los ciudadanos, pues no se pueden abstener de la obligación de contribuir al Estado de forma solidaria, proporcional y justa a sus ingresos. En este sentido, el informe promueve el derecho a ser tratados fiscalmente de forma razonable, ecuánime y equitativa, atendiendo a la irregularidad de sus ingresos, que por la propia naturaleza intermitente del trabajo cultural, merece aplicarse con la sensibilidad pertinente, la atención oportuna y la delicadeza necesaria para favorecer el desarrollo cultural. El análisis español refiere que el trabajo cultural no es solo la presentación en público, en un momento dado, de un hecho cultural. Más allá de esa interpretación, ejecución o creación concreta, se extiende un periodo de tiempo necesario e imprescindible para alcanzar o culminar la interpretación, la ejecución o la creación de dicha obra. El informe indica que se ha constatado que con mucha frecuencia los ingresos obtenidos en el trabajo cultural han de ser complementados con otros procedentes de otras actividades. Por este motivo, se recomienda que el tratamiento fiscal específico propuesto se aplique solo a los ingresos obtenidos por el trabajo cultural. Tras haber sopesado las diferentes opciones aportadas y tras haber repasado la fiscalización comparada de los países de la Comunidad Europea con respecto a la cultura, proponen que no se utilicen indicadores base para el cobro de impuestos, sino que sean promediados de acuerdo con medidas móviles que se toman a partir de los rendimientos netos del trabajo o de la actividad económica declarados en los últimos 3 o 4 años. Esta fórmula está vigente en países como Francia, Reino Unido, Dinamarca y Bulgaria. La construcción de una cultura preventiva en las artes escénicas es un elemento fundamental para la sostenibilidad del sector de manera integral y en la que todos los actores son corresponsables. La especificidad del sector requiere de mecanismos que adapten la normativa general a las necesidades específicas de los artistas. Por ello, se recomienda un acercamiento integral a los problemas de salud laboral a través del reconocimiento de las enfermedades profesionales que lleve a una adecuada prevención de las mismas para minimizar los riesgos para la salud de las personas y normalizar la cultura preventiva en un sector precario y necesitado. La mayor parte de estas enfermedades, particularmente en el ámbito de las artes escénicas, se tratan como comunes y desvinculadas de la práctica profesional, con todo lo que supone a efectos de cobertura. El informe español destaca la instauración de sistemas adecuados de seguimiento de la salud entre los profesionales escénicos, ya que estos sistemas han demostrado que implican un importante ahorro económico para las compañías y para la salud de los artistas. También se insiste en el establecimiento de mecanismos de transición profesional adecuados y personalizados, como los que existen en otros países europeos, con unas tasas de éxito superiores al 85%, que permitan a los artistas retirados desarrollar una nueva carrera profesional con la que puedan alcanzar jubilaciones dignas y no caer en riesgo de exclusión social.
El gobierno, abunda el informe, aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para la creación de un órgano colegiado de profesionales de la salud y organizaciones representativas de artistas e intérpretes que permita avanzar en la evaluación y reconocimiento de las mismas para su inclusión en el listado de enfermedades profesionales, tal y como lo establece la normativa europea y estatal al respecto. Otro caso relevante es el que tiene Francia, donde existen asociaciones profesionales que, tuteladas por el Estado, administran el sistema de seguridad social para los artistas. Tal es el caso de la Maison des Artistes para autores de obras gráficas y plásticas, y la Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs para autores de obra con copyright, escrita, musical, fotográfica, audiovisual, que están facultadas para gestionar la afiliación de los artistas al sistema de seguridad social, la información oficial sobre servicios, el censo permanente de creadores en activo y la recuperación de ciertas contribuciones. Los creadores se benefician del régimen de seguridad social en las mismas condiciones que los trabajadores asalariados, aunque sean trabajadores independientes. El plan de cobertura social para artistas cubre riesgos de enfermedad, maternidad, viudez, vejez básica, discapacidad, muerte y garantiza las prestaciones familiares. Se financia con las contribuciones de los autores y con una parte de las contribuciones de las personas físicas y morales que distribuyen o explotan sus obras, incluyendo al Estado. Dicho régimen acaba de tener una reforma, a través de la que cualquier artista-autor se considera beneficiario, independientemente de si es miembro de alguna asociación, y en la que la apertura de los derechos sociales depende de la cantidad de ingresos recibidos. Dentro de la Comunidad Europea se celebró en 2008 la Convención Europea de Artes Visuales, en la que asociaciones de 22 países reivindicaron el derecho a una justa remuneración y la garantía de una renta extraída del trabajo de creación, por lo que se solicitan a los países incentivos fiscales a la adquisición de obras, respeto a la remuneración por derechos de autor, el pago de derechos por presentación pública, un porcentaje a la creación en obras por encargo y desarrollo de ayudas a la creación. En términos de derechos sociales, la Convención solicita sistemas de protección social adaptados al ejercicio de la profesión, garantías y derechos para los artistas y educación profesional continuada. Se propone que el régimen fiscal sea adaptado al ejercicio de la profesión, un IVA específico, disminuciones fiscales adaptadas y rentas ajustables según la deducción de los gastos profesionales. Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz en off: Cecilia García. Buenas noches. Estamos en un programa más de Observatorio Cultural de TV UNAM. Se han llevado a cabo varios, reflexionando sobre la situación de nuestro país en temas como cultura de paz, modelos de gestión, mecanismos de fomento a la cultura, quiénes deben financiar la cultura y otros. En este vamos a tratar específicamente la situación de los propios creadores, de los artistas. Las condiciones en las que se desarrolla el trabajo artístico, la profesionalización, sus ingresos, condiciones de seguridad social y responsabilidades fiscales. Ya hemos visto la cápsula, que presenta un panorama bastante complejo, y también algunas iniciativas de otros países, en particular el de España, recientemente planteado el año pasado. No, este año. Inició el año pasado y este año lo aceptaron. Y recién, el 21 de noviembre, es decir, la semana pasada, publicó un importante documento la UNESCO, Cultura y condiciones laborales de los artistas. Aplicar la recomendación de 1980 relativa a la condición de los artistas. Obviamente no me dio tiempo de terminar de leerlo, pero es un documento que me parece absolutamente indispensable a analizar con mucho cuidado. Ese mismo año, en 1980, la senadora María Rojo presentó la iniciativa de ley para reconocer a los artistas como creadores y trabajadores culturales. De golpe me parece a mí que en nuestro país no ha habido mucho desarrollo en este sentido. Se ha avanzado, por ejemplo, en la creación de la Secretaría de Cultura, en la Ley de Derechos Culturales, está en proceso la Ley de Espacios Culturales Independientes en la Ciudad de México.
pero en relación a la condición de los artistas creo que hay muy poco avance. Están aquí para comentar sobre esto un creador, Eduardo Abaroa. Él es artista y escritor, investiga sobre procesos sociales, políticos y económicos para generar esculturas, instalaciones y acciones en vivo, que es lo que más practica. Su trabajo se ha exhibido en muchos museos de México y de otros países y organizó en 2008, es importante decirlo, con otros artistas el proyecto educativo SOMA, del cual es consejero. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Y Erandi Fajardo, ella es directora de Periplo, Gestión Cultural, es docente y, como se mencionó en la cápsula, elaboró junto con Laureana Estrada y Javier Contreras en 2018 una consulta nacional sobre la situación de la danza para generar un plan nacional de danza. Ha estado cerca de muchos creadores, contribuyendo a su profesionalización a través de consultorías, servicios y formación. Para quienes trabajamos con la cultura nos resulta evidente su importancia, nos resulta evidente la precariedad del sector y la necesidad de buscar mejores condiciones para los trabajadores. En nuestro país hay mucho que hacer por la precariedad en todos los sectores, no solo en la cultura, pero nos toca a nosotros buscar soluciones a la situación de trabajo de los artistas por lo importantes que son para la sociedad. Antes de iniciar, quisiera leer unas frases de un video chileno que estuvo circulando recientemente con la canción Somos artistas, no terroristas, de una manifestación que hubo. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. Somos los colores del legado de un país. Somos quienes redescubren los sentidos. Somos ríos que transitan, transformando lo que ven. Por eso, creo que es muy importante buscar mejores condiciones económicas para que los artistas puedan realizar su trabajo. Si bien considero que deben estar planteadas para la profesionalización y no con un planteamiento paternalista. ¿Por dónde empezar? Le pediría a Erandi que iniciara esta conversación con una reflexión sobre la situación laboral de los artistas, la necesidad de reconocer la importancia de la cultura por parte de la sociedad, la necesidad de la profesionalización de los creadores. ¿Qué habría que hacer para que el trabajo creativo se reconozca como un trabajo profesional que debe ser remunerado decentemente? Creo que es necesario en este momento una articulación de los actores culturales y artísticos, de los trabajadores de la cultura y del arte, con las instancias de gobierno para proponer una mirada distinta del trabajo del artista y también una mirada distinta de la aportación social de los trabajadores culturales y de los artistas. El fomento ha cambiado mucho desde que se consideraba en una idea paternalista que la cultura y la producción artística tenía que ser gratuita para todos, en tanto que también había una visión de que el Estado era el principal empleador de los artistas. Entonces había dos cosas que se garantizaban: el empleo del artista a través de contrataciones breves, digamos, y también el acceso a la cultura por parte del Estado a toda la población. Pero eso se ha modificado mucho en las últimas décadas. El Estado ya no puede garantizar a toda la población el acceso al fomento, a las producciones culturales y artísticas. Y tampoco puede garantizar el empleo a los trabajadores culturales y del arte. Necesitamos otras formas de fomento a la cultura, donde también los productores artísticos puedan cobrar por lo que se hace. Voy a poner un ejemplo. Dado los recortes desde el 2017 que fueron muy fuertes para
el presupuesto de cultura en los estados, hubo una reducción de contratación drástica, incluso desaparecieron alrededor de 37 festivales que tenían hasta 9 emisiones de música, de teatro, de danza, de cine, y los artistas se vieron en la necesidad de generar nuevos sistemas de empleo como emprendimientos culturales de foros, salas de cine, y necesitan lograr la sustentabilidad de ese espacio cobrando una entrada al público. Pero está esta necesidad del artista de buscar el sustento de esta manera, y al lado está un teatro de una institución que está dando la entrada gratuita con todas las condiciones de infraestructura que el artista independiente no puede dar, ¿no? Entonces, ahí hay un replanteamiento que hay que hacer desde la estructura de gobierno con el diálogo de los productores artísticos y culturales. ¿Cómo garantizar el acceso a la producción y al ejercicio de los derechos culturales en poblaciones menos favorecidas, pero por otro lado fomentar la retribución económica para quienes sí puedan pagar una entrada de boleto, ¿no? Entonces pondría como de entrada esa reflexión. Bueno, es una reflexión muy importante porque efectivamente la institución, con el hecho de que las leyes al derecho a la cultura están puestas y vistas como que tiene que ofrecerse todo gratuitamente, si hacen un desequilibrio verdaderamente para quienes no tienen acceso a toda la parte pública, y porque no hay manera, como tú bien dices, ¿no? Y entonces tienen que tener una situación independiente. Eduardo, voy a cambiar un poquito la conversación, porque te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué condiciones fiscales habría que buscar? ¿Es diferente la condición del artista a la de otros profesionistas que también han decidido practicar el deporte extremo del freelance? Bueno, pues es una pregunta complicada porque yo nada más tengo una experiencia, ¿no? Entonces no conozco el dato de la otra persona que se vaya por freelance. Yo conozco lo que me pasa a mí, lo que le pasa a colegas de la misma profesión, y además de diferentes generaciones, porque una de las cosas que sí me parece claro en todo lo que estamos discutiendo, y me parece claro a partir de asistir a foros donde se discute esto, por ejemplo en Obrera Centro hubo uno, en fin, y de escuchar lo que se escribe, leer lo que se escribe y escuchar lo que se discute, es que en cada rubro es distinto, bien distinto, ¿no? Vamos a Danza tener que ir a un corte, pero seguimos. Muy bien. Eduardo, nos estabas platicando antes del corte sobre tu experiencia y la de otros colegas tuyos. Bueno, a lo que me refiero es que cada oficio es diferente en el arte y responde a diferentes coordenadas. Entonces, cuando se juntan todos los artistas, pues buscan cosas bien distintas. En el caso del arte, por ejemplo, la presencia del mercado es una cosa que creo que es muy distinta en otras artes y que mete un elemento muy extraño que existe, ¿no? En el caso de los artistas que se apuntan a una cosa que se llama pago en especie, tú puedes donar obra, donar entre comillas, porque en realidad con eso pagas tus impuestos, ¿no? Y no sé si en otros rubros suceda esto. Esto genera un estatus en el cual tú pagas los impuestos, pero de la obra que vendiste, no pagas los impuestos del demás trabajo que tú hagas, ¿no?
pero la gente de repente dice que no paga uno impuestos. Claro que pagas impuestos, y de hecho el Estado en ciertos casos de ciertos artistas empieza a ganar mucho, porque esas obras empiezan a ganar una plusvalía en un mercado, y el gobierno no tendría manera de comprarlas más que con este programa, ¿no? Estas quedan en los museos para que el museo que exija una obra, o que solicite una obra, más bien que solicite esta obra, pues queda ahí para que pueda ser exhibida, ¿no? Y esto saca la obra del mercado, ¿no? Entonces, por otro lado, hay en las artes visuales, que se han transformado en una cosa tremendamente múltiple, yo creo que hay artistas que funcionarían mejor con un esquema parecido a lo que sería una cuestión coreográfica o una cuestión de teatro, porque su trabajo no produce tanto objetos tangibles, ¿no? Estoy hablando de las artes de acción, del performance, incluso ciertos tipos de instalación o de arte participativo. Entonces, yo diría que eso es una primera cosa a considerar, y añade una complejidad extra, ¿no? Porque no todos los artistas visuales funcionan con las mismas coordenadas. Entonces, allí, en mi opinión, una de las cosas que es más difícil de entender es cómo el Estado tiene instituciones muy fuertes, por ejemplo, en la enseñanza de las artes, me refiero a la FAD, la Facultad de Arte y Diseño, o a la Esmeralda, donde yo actualmente imparto cursos. Si estamos generando tantos artistas, ¿cuál va a ser el futuro de estos artistas después de la escuela, ¿no? A veces uno se pregunta mucho más que por uno mismo, que bueno, finalmente vivimos una época con el FONCA en la cual hubo ciertos apoyos. En la medida que estos apoyos no vayan alcanzando para una cierta generación, uno se pregunta qué va a pasar con estos artistas. Cerrar los apoyos implicaría cerrar estas escuelas o limitar más estas escuelas, porque al hacer una escuela tú estás diciéndole a una joven, a un joven, tú puedes vivir de esto. Entonces ahí donde yo siento que tenemos una responsabilidad, ¿no? Por supuesto, por eso es importante la legislación, ¿no? Por eso es muy importante el determinar la condición de artista. Por eso sí repito de la publicación de la UNESCO, porque creo que hay que tomar de ahí ejemplos que han sucedido en otros países, partiendo efectivamente de la condición de artista, y después la particularidad para cada uno de las disciplinas, ¿no? Porque hablabas de artes visuales, en donde efectivamente fiscalmente se puede hacer el pago de impuestos para los artistas visuales a partir de pago en especie, quienes a eso se inscriben. Pero en las otras disciplinas, como por ejemplo la danza, Erandi, ¿qué hay? No es así. Habría, digamos, no podemos seguir ignorando que necesitamos reformar, ¿no? Generar sí un estudio de la condición del artista por disciplina en cuanto a qué prácticas necesitan, un poco como lo vimos en la cápsula, también las atenciones específicas de seguridad médica, de derechos, porque sí pagamos impuestos para que nosotros accedamos a un contrato dentro de un festival, una presentación de danza, tenemos que entregar facturas, y ese es un pago de impuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo esa retribución al Estado se regresa en seguridad en diferentes aspectos para la danza? Ahora hay un tema en cuanto a el pago de impuestos. ¿Qué es lo que podemos deducir cuando no se considera, por ejemplo, la renta de un espacio para una academia, para las presentaciones de danza, en un foro, ¿no? Ahí hay especificidades que requiere la danza considerar como pago de impuestos o deducción de impuestos de la práctica profesional, ¿no? Que no se toman en cuenta como tal, considerando que la danza requiere para funcionar y cómo el Estado puede fomentar la práctica profesional de esta disciplina, ¿no? Claro, pero entonces hay especificidades para cada disciplina que tenemos que trabajar. Ahora, en cuestión de la seguridad social,
y las necesidades, por ejemplo, en la danza. Y se hablaba de que, en la cápsula, de que se eliminó el seguro de gastos médicos para los bailarines de la Compañía Nacional de Danza. Yo pienso que no es que los participantes en la Compañía Nacional de Danza debiesen tener seguro de gastos médicos mayores. Yo creo que lo que tendría que suceder es que funcionaran bien las instituciones de seguridad social para que no hubiese que comprar un seguro de gastos médicos mayores ni para los funcionarios públicos, ni para nadie que participa del dinero público, ¿no? Entonces, bueno, eso no nos corresponde a nosotros, pero es algo por lo que también tenemos que exigir como ciudadanos, ¿no? Sí, y aquí estamos hablando de una condición especial porque los bailarines de la compañía son parte de un programa federal. Pero la mayoría de los bailarines no pertenecen a programas federales, incluso a programas estatales, entonces no tienen derecho a la seguridad pública. Entonces, ahí estamos hablando de una condición lamentable para la danza a nivel nacional y que es una de las demandas que se han hecho en el Congreso Nacional de Danza que acaba de pasar, en la misma consulta. A menos que trabajes para una universidad, que trabajes para algún programa, como puede ser una compañía que solamente existe, muy pocas compañías de danza que ofrezcan este beneficio, todos los demás tenemos que costear nuestra salud médica. Hay una forma legal que es a través de una asociación civil, pero ese beneficio tendría que estudiarse dentro de la ley del seguro del IMSS, la ley del seguro del ISSSTE, para ampliar la cobertura a los profesionales de la danza. Claro, como vimos también en la cápsula, hay asociaciones de artistas de distintas disciplinas que, digamos, contribuyen ayudan a que los artistas puedan manejar la situación tributaria y demás. En México, la verdad es que no hay muchas asociaciones. Sí existen. Está, por ejemplo, la ANDA, en términos de actores, está la SOGEM para la música, está derechos de autor para la literatura, pero las artes visuales, las artes escénicas parecen estar como bastante desprotegidas, ¿no? Bueno, las otras tampoco están tan protegidas, porque sí creo que hay un trabajo muy importante que hacer. Y yo creo que parte de una base de definir la condición de artista y que sea respetada por la sociedad para que, por lo tanto, quiera ser consumida. ¿No creen ustedes que por ahí va mucho la cosa para iniciar y que tendríamos que estar trabajando de manera muy especial para que las empresas también quieran contribuir y que no exista solo el concepto de empresa socialmente responsable, sino también empresa culturalmente responsable? Claro. Eduardo. Bueno, yo creo que parte de ser artista es de alguna forma transmitir esto no solo por la obra de uno en términos de espectadores, sino también de los estudiantes, y el hecho de que nuestro sistema educativo relegue las artes desde la infancia es catastrófico. Entonces, si podríamos ayudar de una forma, es que los artistas puedan impartir su conocimiento a los niños, por ejemplo, a adultos mayores, por ejemplo, de una manera más regulada y más interesante, porque ahí hay un elemento de oportunidad. Es como un poco en el deporte, ¿no? Si yo voy al gimnasio no quiere decir que yo voy a hacer Usain Bolt o algo. Todos tenemos derecho a hacer deporte, igual el arte también lo podemos ejercer, aunque no seamos el que expone en un museo. Los niños pueden tener una educación plástica que no los va a guiar forzosamente a ser escultores, pero ¿qué tal si quieren ser dentistas o ingenieros o arquitectos? Esa educación espacial que se les podría impartir en la infancia los podría ayudar a esas carreras también.
Entonces el arte se relega porque la gente dice, no, yo no quiero que mi hijo o mi hija sean artistas, pero es que se les olvida que el arte desarrolla unas facultades que no forzosamente están contempladas en los programas actuales. Y los artistas podrían, en dado caso, entrar en ese nicho laboral si es que los programas educativos de las escuelas tuvieran un mayor énfasis. Es decir, al practicarlo a nosotros nos gusta, ¿no? Si yo me dedico un poco a pintar, pues me voy a clavar más en ver pintura, ¿no? Si me dedico a bailar como pasatiempo, como una manera de esparcimiento, igual también puedo tomar clases con alguien. Esto sucede, si tú tomas clases de música en tu casa, estás empleando a un músico para ayudarlo a sobrevivir, ¿no? Todo esto puede ser mejor implementado, en mi opinión, desde los programas educativos del público en general. Y por otro lado tenemos el factor de que nosotros consideramos que el arte es nada más lo que hace la gente de cultura, pero si nosotros consideramos la cantidad de películas extranjeras que vemos en la televisión, la cantidad de exposiciones que se les dedica mucho más presupuesto que las exposiciones locales, la cantidad de espectáculos de diversa índole que no pertenecen estrictamente a lo que los mexicanos, y estamos hablando del Estado mexicano, no es por ser chauvinista, pero es que creo que hay un exceso a nivel mundial de estímulos que vienen de otros países y que hay muy poca capacidad para que los artistas y las gentes que tienen estas facultades puedan ejercerlas por la competencia que hay, la oferta tan grande y las facilidades tan grandes que hay de los productos de otros países, ¿no? Entonces eso para mí es importante, no es nada más la legalización del trabajo que estamos haciendo, sino también abrir brechas para que esto se consuma de diferentes formas, ¿no? Claro, si está en la educación básica, ese es el inicio para buscar el reconocimiento y la importancia que tiene y por lo tanto la valoración, ¿no? ¿Qué más, Erandi? Algo que nos planteamos cuando iniciamos el estudio del Plan Nacional de Danza es que se generara una estructura que puede ser el Sistema Nacional de Educación Artística para la coordinación de recursos que ya hay a nivel nacional para el fomento de la educación de la educación de la danza en nuestro caso, pero bueno, sería del arte en cada uno de los niveles educativos, pero también focalizamos la necesidad de la descentralización de los programas actuales que operan desde la Ciudad de México, pero que no bajan como una estructura coordinada a los estados para activar estos canales que está comentando el compañero, ¿no? O sea, hace falta esa visión nacional de formación y de fomento del arte, de la cultura y de esta iniciación artística. Está todo muy centrado en la Ciudad de México, a decir verdad, y necesitamos una visión un poco más compleja, porque somos un país muy grande, para poder articular todo lo que somos y además los recursos aislados y los ejercicios, los esfuerzos aislados sobre estas problemáticas, creo. Bueno, es muy importante, muy complejo. Creo que vamos a tener que ir a un corte en un momentito y después me gustaría que pensáramos cuáles son las prioridades, cómo podríamos avanzar como artistas, como creadores, qué es lo que tendríamos que considerar y hacia dónde tendrían que dirigirse nuestras exigencias, digamos, para que se tengan condiciones más pertinentes para los artistas. Bueno, regresamos, estábamos comentando sobre qué tendríamos que priorizar, para dónde avanzar. Había ya mencionado la cuestión de definir y reconocer la condición de artista. Esto creo que es un factor
importantísimo y parece ser que en los diferentes países en donde han progresado en este sentido es lo primero que plantean. ¿Cómo crear un entorno propicio para la profesionalización de los artistas a medida que pasan de la economía informal a la formal? Porque sí tenemos que reconocer que hay muchos artistas que están en la economía informal. ¿Cómo manejar la contribución fiscal cuando los ingresos son bajos y no son regulares y los gastos de producción existen todo el tiempo? Habría que tener tabuladores para pagos en donde se pague por la producción, se pague por la exhibición, y el tema de la inclusión en la seguridad social, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Quién quiere? Bueno, Eduardo. Pues, en algunas de las cosas que estás planteando, ¿cuánto es el porcentaje de la economía informal en México? Porque tengo diferentes cifras. O sea, luego a nosotros los artistas se nos achacan cosas que son problemas del sistema. No. Por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en la economía. Entonces, plantear esto a mí me crea un poquito de conflicto porque no conozco los datos exactos, pero tengo la idea de que es de 30 a 40% de la economía informal en México. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué a nosotros nos avientan esto forzosamente nada más a nosotros? Si es un problema sistémico. Las faltas, digamos, en términos de economía informal se dan mucho cuando, por ejemplo, uno trabaja con alguien que no está afiliado al SAT o a como sea, está dado de alta, y tú de repente empleas a esa persona porque tiene una habilidad específica en las artes plásticas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a veces tratamos de contratar el trabajo de personas que son artesanos que no tienen esta cosa. Entonces, cuando se vea el apoyo a los artistas, se piensa que nosotros recibimos el dinero y nos lo gastamos en nada, pero tú generas algo más, tú le compras a alguien más para hacerlo. La razón por lo que los artistas acceden a becas y eso no es un beneficio personal, sino una manera de hacer llegar la obra a otras personas, claro. Porque así como cuesta muchísimo trabajo tener una televisora, sea Televisa, TV Azteca, lo sé que le dan muchísimos beneficios fiscales, como hemos visto, el arte necesita llegar a mucha gente y eso cuesta dinero. Yo me puedo poner a hacer acuarelas de 20 por 20 centímetros, va a ser muy difícil que la gente aprecie esas acuarelas que no cuestan nada hacerlas. En la mayoría de las artes se necesita esa inversión justo para que sea más grande el alcance. Entonces, se crea esta paradoja, ¿no? Queremos que llegue a todo el mundo, pero que no cueste nada. Eso no se puede. ¿No? Eso no se puede ni en la iglesia, pues, o sea, eso no se puede. Por eso pasan la charola, ¿no? Y eso tampoco se ve en los impuestos. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué nos echan a nosotros este peso? Que son problemas de la sociedad en general. Fíjate todos los factores que empleé. Son beneficios a empresas, beneficios a cultos religiosos, beneficios o omisiones a comercio informal de muchísimos tipos, incluido de alto nivel. Entonces, hay que empezar, yo creo, por eso. Luego, hay otras prioridades que a mí me gustaría mencionar. Uno es la paridad de género, como estábamos discutiendo. A veces en los esquemas de ayuda no se hace este planteamiento, ¿no? De 50% equitativo. A mí me parece crucial y es muy fácil porque son matemáticas, mitad y mitad, 1 más 1 igual a 2, ¿no? No veo por qué no se hace esto y yo creo que es urgente. Y luego otro, aceptar la pluralidad cultural del país, porque la cultura ha adolecido, en mi opinión, en los últimos 20 años de una cierta extranjerización, que entonces la cultura es esta especie de absorción de cosas que suceden en otros lados. Y creo que es momento, con esta nueva administración que tiene un enfoque muy distinto, de reconocer todos esos efectos culturales y culturas distintas que incluso a veces rechazan el concepto de arte. A mí me ha tocado gente compañeros artistas, pero que han renunciado a ese nombre y están buscando otras maneras de entender cómo difundir sus culturas, sus lenguas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el arte es un concepto finalmente occidental. Entonces, ahí hay una labor complicada que creo que se está abordando con este concepto de la cultura comunitaria, que tuve una oportunidad muy pequeña de participar y que me pareció
por un lado muy enriquecedora y por otro lado titánica, ¿no? Porque como artista tú llegas a un lugar y de repente, ¿cómo vas a poder decir con las circunstancias tan complejas que hay en México, cómo puedes llegar tú más que a opinar un poquito de lo que la misma gente en esa localidad necesita? Y ese diálogo que yo tuve afortunadamente gracias al esquema que se está promoviendo actualmente, a mí me pareció muy enriquecedor, ¿no? Para mí, no sé si para el otro lado, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que las instancias gubernamentales, si no le dan un seguimiento tanto presupuestal como administrativo a estas demandas, los artistas no podemos más que ir a, pues, prácticamente a hacer ejercicios como este, en el que damos nuestra opinión y algo de trabajo. Entonces ahí es donde a mí me parece que hay una prioridad, ¿no? En esos ámbitos, en esos dos ámbitos, por lo menos. Creo yo que el tema de generar comunidad es importantísimo, ¿no? Porque sin duda alguna tú aprendiste con ese proceso, pero desde luego que todos aprenden. Quisiera hacer un comentario en este documento que les comenté. Hay una frase que me pareció impresionante. ¿Quién participa más en términos económicos de la cultura? ¿Quién invierte más en cultura? No son las empresas, no es el gobierno, no son los patrocinadores, son los propios artistas. Y justo eso que tú estás diciendo, porque el trabajo se paga mal o no se paga. Es impresionante esto, ¿no? ¿Qué nos dices, Erandi? En cuanto a las prioridades, yo creo que sí definir la condición de artista es fundamental, ¿no? Y tener una interlocución con las instituciones. A mí me parece que algo que hemos trabajado en danza es la necesidad de la articulación del sector de danza para reflexionar sobre sus propias condiciones y las posibilidades de modificar eso como sector y también con las instituciones. Entonces, habría que plantearse esos estudios para hacer los cambios pertinentes de ley que modifiquen las condiciones de los artistas actualmente. Yo diría que ese sería el camino para mí en este momento, ¿no? Me parece muy atinado lo que tú estás diciendo y me viene a la cabeza, y perdón de nuevo que vuelva a remitirme a este documento, pero como me pareció muy importante y lo tengo muy fresco, en el Senegal están trabajando esta ley, porque en este documento hablan sobre leyes que ya existen y leyes que están en proceso. Y en el Senegal está en proceso y el propio presidente se reunió con los artistas, una vez que tenían una propuesta de ley, se reunió con los artistas para escucharlos. Entonces, también cuando se hizo el trabajo de la ley para espacios culturales independientes, se reunió a personas de espacios culturales independientes para trabajar. Creo que eso es lo que tenemos que estar haciendo, y me parece que es muy importante que los propios creadores y la gente que está desarrollando las actividades sea partícipe, incluso que tome iniciativas, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo arrancaremos? De cada disciplina, en la danza, en las artes visuales. ¿Quién va a tomar la batuta? De hecho, ya hay una iniciativa de diferentes colectivos. Está el Recio, que es una organización de espacios independientes, está el Colegio de Productores, está MOCAM, está el Plan Nacional de Danza, está el Colegio de Productores de Danza, que están empleando una iniciativa, apenas es un proceso de una ley de artes escénicas, ¿no? Dentro del plan nos dimos a la tarea como resolutivo hacer un equipo interdisciplinario, hablando de personas que conocen el sistema tributario, que conocen aspectos de ley, con los propios creadores, para hacer un estudio de cómo mejorar la condición. Un elemento que tú dijiste interesante, que es una problemática fuerte en el país, es que no se paga. A veces no se paga el ejercicio profesional. Claro. Es decir, puedes firmar y pueden no pagarte
el haber presentado haber participado en un festival con una obra de danza, ¿no? Te pagan a partir de 5 meses después, pueden durar 1 año, hasta 2 años, o de plano no pagarte. Esa es una situación grave en el país que nosotros lo estamos tomando como una punta de lanza para analizar colegiadamente esa situación, cómo modificar esa situación en el país, ¿no? Y de las artes visuales, Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿De dónde ¿Qué arrancamos? asociaciones hay? ¿Qué posibilidades hay? No sé, porque en realidad hay como respuestas encontradas en el mismo arte y eso hace muy complejo esa participación. Hay gente, por ejemplo, que plantea la desaparición del autor como tal. ¿La desaparición del autor. O sea, desaparición un del artista autor. individual se ve como una institución pues que no atiende, que digamos se enfoca en un egoísmo que va en contra de la creación de comunidad que hablabas hace rato, ¿no? Esto genera un problema político incluso y además ahí tendríamos que buscar esquemas distintos para esto, ¿no? También dependería de que los que están en ese acuerdo o en esa posición pues articulen un poquito más o mejor su relación con el Estado, ¿no? Que finalmente es de lo que estamos hablando. Otra de las cosas que podríamos mencionar es cuando el Estado, y esto ha pasado en otras administraciones, se dice mucho que pasa en esta, aunque yo no estoy tan seguro que sea con la misma intensidad, pero cuando el Estado ataca propuestas que no caen dentro de su pertinencia, ¿no? Que dice, bueno, esto no me gusta, entonces no le voy a hacer caso, lo voy a hacer a un lado, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay situaciones en las cuales no puedes controlar la cultura con tantísima precisión de qué se va a decir o cómo se va a hacer, etcétera, ¿no? La cultura normalmente es acerca de cuestiones libres, y libres de una manera muy distinta al liberalismo económico. Por lo que decías tú, que no siempre lo haces porque te va a ser benéfico económicamente. Si tú cuentas tus horas de trabajo, a lo mejor es muy difícil que salgas con un salario fantástico en términos de si fueras una persona empleada en una compañía X, ¿no? O incluso en el gobierno, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿no? Que para que nosotros tuviéramos como artistas visuales, que tuviéramos esa interlocución con el Estado, falta un poquito que nos definamos nosotros. Y bueno, ahí hay una autocrítica, ¿no? Que yo creo que es importante de todos los lados que están, ¿no? Justamente Sí. lo que hay que plantear es la condición de artista, ¿no? Sí. Pero eso trabajarlo con los artistas para ver las distintas especificidades. Bueno, pues como nos damos cuenta, queda mucho por reflexionar, queda mucho por hablar, pero sobre todo queda mucho por hacer. Termina este programa y seguiremos discutiendo.